porque la denuncia es vital ante los abusos y esto es parte del llamado que han hecho las autoridades, sobre todo donde menores de edad están involucrados. Pues según la información que se ha brindado recientemente, casi 1000 denuncias de maestros señalados de cometer abuso sexual se han registrado hasta la fecha. Y una de las víctimas de abuso sexual precisamente relató el abuso, el acoso y las amenazas que sufrió en un instituto ubicado en San Lucas, Zacatepeques. Y esto fue por parte de 2 maestros. Imagínense usted. Rosemary Ávila nos amplía información al respecto. Así es que bienvenida, Rosemary. Adelante con tu reporte. Gracias, compañeros, buenos días. Y es que la situación de la niñez y adolescencia en nuestro país es alarmante porque hasta el momento se registran al menos 1000 denuncias de delitos sexuales. Esto por parte de docentes o maestros en contra de sus alumnos. Hoy vamos a hablar con una víctima de este tipo de situaciones para que nos cuente su historia y cómo ha sido este proceso y si ya ha obtenido o no justicia. Hola, ¿qué tal? Gracias por compartir primero tu historia con nosotros. Quisiéramos saber cómo fue que se dio esta situación, hace cuánto tiempo pasó y en dónde. Entré a estudiar al Instituto de San Lucas en el año 2018. Entonces había un maestro que me daba sociales y también industriales. Cuando iba a preguntarle algo, a entregar mis tareas, siempre me miraba de una manera muy fea y yo me sentía muy incómoda. Bueno, y acá si podrías contarnos un poquito cómo fue que él empezó a molestarte o a acosarte. Sí, él me empezó a molestar con un maestro que me daba contabilidad. Entonces también él era subdirector del instituto. Quería tener relaciones conmigo, pero yo por supuesto que me negué. Después el mismo maestro me dijo que si yo no accedía, que él me iba a hacer perder el año. Entonces un día que nos tocó educación física me mandó a llamar y me dijo el subdirector en ese momento que me esperaban a bodega. Yo no quería ir, pero tampoco quería perder el año. Entonces fui, estando ahí me dijo que él me podía hacer perder el año y después de que me dijo eso, pues me dijo que tenía que acceder. Pues pasó lo que pasó y yo me sentía muy, muy mal, la verdad. El otro maestro me empezó, o sea, él se enteró y después empezó a molestarme y me decía que si me había gustado lo que había pasado con el subdirector. Y los dos me empezaban a decir cosas feas y también decían que yo era su regalo. La verdad tenía mucho miedo porque siempre me decían que fuera a la bodega y que ahí me iban a esperar. Bueno, y acá, pues después de lo que te ocurrió a ti, no sé si tú sabes si hubo más víctimas de estos docentes. Pues sí, hubieron más compañeras que les pasó lo mismo, exactamente lo mismo, pero ellas sí no quisieron decir nada por miedo a sus papás, entonces se quedaron calladas. Para ti, ¿cómo ha sido la justicia? En este caso tengo entendido que ya hay una denuncia colocada, ya se sigue el proceso, pero ¿cómo ha sido para ti llevarlo? ¿Ha sido efectivo? ¿Cómo lo has vivido? Pues la verdad que sí ha sido muy lenta porque ya pasaron 2 años del proceso, pero no ha sido favorable para mí. Los maestros solo fueron trasladados a otro establecimiento, si no mal recuerdo. Y al final yo denuncié porque yo quería yo ya no quería que otras alumnas pasaran por lo que yo pasé y que fueran así humilladas como yo y amenazadas. Cuando denunciaste, ¿qué fue lo más difícil? ¿Te creyeron? ¿No te creyeron? Pues sí, fue muy difícil porque yo llegué directamente con autoridades de la supervisión a contarles lo que me había pasado, pero no me creían, hasta que yo misma les mostré los audios que los maestros me mandaban por el teléfono y me decían cosas feas y me acosaban.
Y en ese momento sí o sea, al mostrarle las pruebas como que empezaron con las investigaciones. Me ha afectado mucho porque no tenía con quién contárselo. Si se lo decía a mi mamá se iba a decepcionar de mí y yo no quiero eso, yo no quería eso. Entonces habían días en los que de verdad ya no quería ni vivir porque me sentía sucia y humillada. Y con otra compañera nos apoyábamos porque ella vivió lo mismo. Tuve que ir 2 años a psicología y salí adelante y pues aquí sigo para ver si obtengo justicia. Gracias por contarnos tu historia. Pues es uno de los casos que se registran en el país, son casi 1000 según los que nos dan a conocer autoridades hasta pues el primer trimestre de este año era que se tenía esta cifra. Sin embargo, nosotros vamos a continuar indagando en este tipo de casos, la información también que tienen organizaciones en pro de la niñez y adolescencia del país que estaremos presentándole más adelante. Así que es parte del reporte que tengo y con esta historia regreso a estudios. Bueno, muchísimas gracias, Rosemary, por brindarnos esta información. Con esto nos vamos a ir a la pausa. Regresaremos enseguida con más noticias para usted.